Comencemos. Hoy voy a estar hablando de un tema. Por ser un tema, muy posiblemente usted notará, vamos a ver, sí, ahí está. Por ser un tema, muy posiblemente usted notará que voy a ir a varios textos. Sin embargo, fundamentalmente me voy a concentrar en uno, aunque claramente vamos a estar abarcando varios textos y vamos a estar viendo esto de una forma sistemática. El tema del que voy a estar hablando es el tema de la idolatría. Y muy posiblemente cuando este tema sale en un púlpito, en una iglesia, con personas creyentes que son los que están escuchando como audiencia, alguien diría: se equivocó de sitio para hablar de idolatría. Este es el mensaje propicio para hablarlo en el Areópago, donde las personas tienen un montón de dioses y nos podemos parar ahí y decir: ustedes están adorando al Dios no conocido, ¿verdad? Pero esto no es un lugar o esto no es un tema para hablarlo en la iglesia. ¿Creemos eso? Alguien podría decir: ¿por qué me van a hablar de idolatría si soy un hijo de Dios, si Él me guarda del mal? Soy un hijo de Dios y estoy libre de condenación. Dios me ha abierto los ojos para conocerle y ahora estoy en Cristo Jesús. Tengo vida eterna en Él. ¿Por qué me van a hablar de idolatría? Espero que haya visto, y por eso está ahí en la pantalla, todo lo que yo acabo de decir. ¿Puede alguien que afirme todo esto estar exento de que se le predique acerca de la idolatría? De nuevo, alguien que diga: soy un hijo de Dios y Él me guarda del mal. Soy un hijo de Dios y estoy libre de condenación. Dios me ha abierto los ojos para conocerle y ahora estoy en Cristo Jesús. Tengo vida eterna en Él. ¿Ese es un candidato para hablarle del tema de la idolatría? Este no es el texto que voy a estar estudiando, pero me gustaría que usted lo lea conmigo. Acompáñeme a Primera de Juan un momento. Capítulo 5. Muy posiblemente, tal vez, quizá, note que estoy leyendo otra versión, pero no importa, igual siga con su vista. Yo estoy ahorita en Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene su Reina Valera, léala. Si puede leer Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, también hágalo conmigo. Primera de Juan, capítulo 5. Vean cómo termina esta carta, versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es todo lo que acabamos de decir. Y estas son certezas que el apóstol Juan está comunicándole a los destinatarios, pero después de todos esos sabemos que, ¿cómo termina la carta? Hijos, aléjense de los ídolos, guárdense de la idolatría. Hermanos, a creyentes. ¿Quién no le está escribiendo a paganos en el Areópago? ¿Quién le está escribiendo a hijos de Dios? A personas con una certeza de que Jesucristo es su Señor. Y aún así, el apóstol Juan termina esta carta sin salirse del tema. Esto está muy acorde al tema de lo que él está escribiendo. Guárdense de los ídolos. Así que usted y yo somos candidatos perfectos a caer en idolatría, aunque seamos cristianos. Bueno, y espero que todos los que estemos aquí seamos cristianos. Así que, hermano, disponga su corazón para escuchar lo que Dios le tiene que decir, para que escuchemos lo que Dios nos tiene que decir acerca de este tema de la idolatría, y dispongámonos para honrar al Señor como Él quiere ser honrado. Voy a orar antes de continuar avanzando. Padre bueno, en tu presencia estamos agradecidos por tu gracia, por tu misericordia y por el honor que nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, para la correcta comprensión de tu palabra, y que nos ayudes a no ser solamente oidores, sino hacedores de ella, Señor. Gracias, Padre, por este gran privilegio que me das de poder exponer tu palabra. Te rogamos tu bendición y tu guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, entonces el llamado es para cada uno de nosotros. Guardémonos de los ídolos. Y hay un texto que me gustaría, aquí sí, detenerme un poco más y vamos a estar abordándolo de una manera un poquito más profunda. Le voy a pedir que me acompañe a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Voy a concentrarme en una estrofa de este capítulo y la estrofa en la que me voy a concentrar es la estrofa del versículo 9 al versículo 13. ¿Por qué digo estrofa? Pues esto está escrito en una estructura poética. Muchos de los mensajes de los profetas está escrito en una estructura poética, así que esta estrofa en particular tiene un tema vinculante, no solamente con el capítulo completo, sino que la estrofa en sí tiene interconexiones bastante importantes. Ahora bien, procedo a leer versículo 9 al versículo 13. Dice, por tanto, aún lidiaré con ustedes, declara el Señor, también con los hijos lidiaré, con los hijos de sus hijos lidiaré. Pasen, pues, a las islas de Quitim y vean. Envíen gente a Cedar y observen atentamente y vean si ha habido cosa semejante. Y noten, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses? Aunque esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Sigue diciendo, espántense, oh cielos, por esto y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor. Y este texto muy famoso, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Dos males hizo el pueblo de Israel, dos males que no se puede comparar con nada antes visto. De hecho, es algo escandaloso. El Señor dice a través del profeta, vayan a las naciones paganas y vean si algo parecido ha ocurrido. ¿Acaso los paganos abandonan a sus dioses? No, ¿verdad? No, los paganos no abandonan a sus dioses. Ahora, ¿qué ha hecho el pueblo de Israel? Me han dejado a mí, dice el Señor, que soy una fuente de agua viva, y caso contrario, que lo opuesto que hicieron, cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Todo esto está hablando de idolatría. Hay una frase bastante famosa que quizá usted ya haya escuchado. Juan Calvino dijo, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Y ahí estamos usted y yo, porque levante la mano quien no tiene corazón aquí. Fabricamos ídolos en nuestro interior. Somos como el pueblo de Israel, que teniendo una fuente de agua viva a nuestra disposición, aún así, preferimos satisfacernos con algo que no es Dios. Y eso en esencia es idolatría. Cuando buscamos plenitud, satisfacción o gozo en cualquier cosa que no sea Dios. Henry, pero yo no tengo un ídolo en mi casa, yo no tengo una estatua, yo no tengo una figura de madera ni de piedra, yo no me inclino ante ninguno de estos artefactos. Bueno, yo le diría en respuesta a ese razonamiento que los ídolos, antes de ser fabricados en las manos, son fabricados en los corazones. De hecho, los ídolos que se fabrican con las manos son una expresión de lo que ya había ocurrido antes en el corazón. Así que si hoy por hoy no tenemos la cultura de hacer una imagen, eso no quiere decir que no seamos idólatras. Porque los ídolos que primeramente se fabrican, los ídolos que se fabrican en las manos primeramente son fabricados en el corazón. Ahora, ¿tengo evidencia bíblica para argumentar esto? Sí, y del Antiguo Testamento. No estamos hablando de una verdad del Nuevo Testamento, algo que cambia con respecto al progreso de la historia y que antes los ídolos eran de piedra y ahora son imaginarios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que desde el Antiguo Testamento la idolatría comienza en el corazón, aunque no tenga una imagen tangible a la cual usted se postra enfrente de. Acompáñeme por favor a Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14.
Voy a estar leyendo el versículo 1 al 5. Dice: entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Notaron esa progresión? ¿Dónde se levantaron primero los ídolos? En el corazón, y luego se pusieron delante del rostro. Sigue diciendo: ¿me dejaré yo consultar por ellos? Versículo 4, por tanto diles, así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo, el Señor, le responderé entonces de acuerdo a la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. La idolatría empieza en el corazón y por eso Dios va a tratar con el corazón de su pueblo. ¿Y cómo va a tratar Dios con el corazón de su pueblo? En el Antiguo Testamento estamos hablando claramente de Israel. ¿Cómo va a tratar? Pues Dios va a enviar su juicio, pero también va a extender su misericordia. Pero Dios está interesado en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque es ahí en ese corazón donde se levantan los ídolos. Y de nuevo, repito, puede sonar gracioso, pero es importante. Aquí todos tenemos corazón. Por tanto, todos somos candidatos a caer en idolatría. Ahora, vale la pena hacernos la pregunta: ¿qué es idolatría? Y este es el primer punto que vamos a estar abarcando. Volvamos un momento a Jeremías, capítulo 2, que es el texto donde más nos vamos a detener. Y si usted lo puede ver, tal vez en la pantalla le sirva un poco más observarlo. En Jeremías capítulo 2 hay dos cosas que quiero resaltar específicamente en el versículo 11 y luego en el versículo 13. Primero vean los verbos. Y en este caso el verbo es: ¿ha cambiado alguna nación a sus dioses? Y luego, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Aquí hay una reiteración del verbo. Por otro lado, en el versículo 13, el Señor declara: me han abandonado. Y lo contrario que hicieron fue: han cavado para sí. Notan que ahí hay algo en común. La idolatría es cambiar. Esa palabra es importante. Cambiar a Dios por... Y pongamos otra cosa: cambiar a Dios por. De hecho, podríamos resumirlo de la siguiente forma: idolatría es cambiar a Dios por cualquier idea, persona o cosa inferior a Él. Henry, pero yo soy cristiano, yo no he cambiado a Dios. Yo vengo, yo adoro al Señor, yo canto al Señor, yo sirvo al Señor en la iglesia. Bueno, un momento. Si hay algún sitio en el que usted encuentra más satisfacción que en el Señor, si hay alguna idea en la que usted encuentra mayor seguridad que en el Señor, usted y yo estamos siendo idólatras. John Piper dice lo siguiente: el pecado es todo aquello que hacemos cuando no estamos satisfechos con Dios. Notan, hermano, al punto al que quiero llegar. Si el pecado es todo aquello que hacemos cuando no estamos satisfechos con Dios, eso quiere decir que buscamos el pecado para satisfacernos. Por tanto, la idolatría es el pecado detrás del pecado. Cuando usted peca, y aquí me estoy refiriendo a una acción, hay algo detrás de esa acción por lo cual usted está buscando ese pecado. Eso es idolatría. Y yo creo que hacemos bien en redefinir el concepto de pecado en nuestras mentes para poder tratar apropiadamente nuestras vidas y nuestra lucha contra lo pecaminoso. Y aquí voy con esto y voy a ir despacio porque yo sé que tal vez puede ser confuso, pero voy a ir despacio. Muchos definen pecado de la siguiente forma: el pecado es una acción, y una mala acción.
Así, voy a pedirles un poquito de participación, porque yo sé que después del almuerzo y ahorita con el clima como está, podemos estar cabeceando, ¿verdad? ¿Me pueden mencionar acciones pecaminosas? Acciones. Acciones que usted diga, eso es pecado. Muchos ejemplos, quiero escuchar. ¿Perdón? Lujuria. Mentira. Gula. Algunos pecamos hoy. ¿Qué más? Robar. ¿Algo más? Soberbia. Muy bien. Esas son acciones pecaminosas. Son pecados que están en el rango de la acción. Yo tengo un hijo de 4 años, de 5 años, acaba de cumplir el mes pasado, ¿verdad? Y a mi hijo, cuando lo estamos corrigiendo y cuando estamos tratando con él, no nos quedamos solamente con el hecho de decirle, Felipe, eso no se hace, sino que pasamos un poco más para tratar de llegar a su corazón y le decimos, Felipe, eso no se hace porque es pecado. Y tratamos de introducir el concepto pecado en su mente. La forma en la que lo hemos logrado, tanto mi esposa como yo, es hablarle acerca de la suciedad que puede venir en su corazón por causa de su pecado. Y por tanto, Felipe, cuando pecas, ¿cómo está tu corazón? Mi corazón está sucio. ¿Y qué debemos hacer nosotros para que nuestro corazón esté limpio? Nada en nuestras propias fuerzas, hay que pedirle perdón a Dios. Y hasta ahí podemos llegar al límite de su comprensión a los 5 años y esperamos en el Señor poder seguir avanzando hasta predicarle el Evangelio de una manera profunda, ¿verdad? Pero le estamos diciendo, eso es pecado. Si él miente, eso es pecado. Pero hasta el momento estamos en el límite de las acciones. Sin embargo, el pecado es algo muchísimo más profundo que las acciones. Porque la pregunta es, ¿por qué mentí? ¿Por qué vi con lujuria? ¿Por qué actué con soberbia? ¿Por qué robé? Notan que la respuesta a ese por qué es el pecado detrás del pecado. A eso le podemos llamar deseo o motivación. Acompáñenme un momento a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, vamos a estar leyendo el versículo 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones o deseos que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres o deseos. ¿Notan cómo los deseos o los placeres son el pecado detrás de la acción pecaminosa? Yo tengo un deseo, yo tengo una motivación para hacer lo que hago y esa motivación es la que gobierna mis acciones. Por tanto, yo peco con mis acciones, pero primero pequé en mi corazón. Porque ese deseo, esa motivación me llevó a las acciones. El pecado empezó aquí. Somos una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es el que falla. Es del corazón donde salen esas guerras, acciones pecaminosas. Ahora, ¿de dónde vienen esos deseos, esas motivaciones? Bueno, podría decir que vienen de pensamientos. ¿Quién es la persona más influyente en su vida? ¿Saben? Yo tengo una respuesta. Es usted. Usted mismo es la persona más influyente en su vida. ¿Con quién usted más habla si no es con usted? En este momento usted está hablando con usted mismo. Y si no, está en el cajón vacío de los hombres, ¿verdad? Dirían algunos. En este momento, incluso usted puede estar hablando con usted mismo. Usted va conduciendo su vehículo y usted está hablando con usted mismo. Usted está trabajando y usted está hablando con usted mismo. Usted está orando y se desconcentra para hablar con usted mismo. Y dice, un momento, una conversación, me desenfoqué. Usted es la persona más influyente en usted. Todo el día usted se pasa hablando. Esos pensamientos originan deseos o motivaciones. Y esos deseos o motivaciones concluyen en acciones. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Del corazón.
Esto es el lenguaje bíblico, ¿verdad? Aquí en Occidente nosotros decimos pensamos con la mente, con el cerebro, pero bíblicamente hablando el centro de operaciones del hombre es el corazón. ¿Y con qué pensamos? Con el corazón. Mateo capítulo 15, acompáñenme un momento allí, Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículos 17 al versículo 20. Aquí es Jesús respondiendo a esas preguntas de Pedro, ¿verdad? Ese Pedro que él no se podía quedar callado. Y Jesús en el versículo 17, después de que Pedro le dice, nos explica, por favor, ya Jesús un poco cansado, dice en el versículo 17, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. En el corazón es donde se originan nuestros malos pensamientos y nuestras acciones pecaminosas. Tal vez la forma de ilustrarlo es como un árbol que da frutos, ¿sí? Y este árbol tiene su raíz. Esta raíz que está en lo profundo es la que alimenta al árbol y eventualmente salen las ramas y los frutos. Así que está usted luchando contra frutos pecaminosos en su vida y en su corazón, tratando de arrancar esas cosas que usted sabe que no están bien. Ya no quiero mentir tanto, entonces arranco este fruto de la mentira. Ya no quiero robar tanto, entonces arranco este fruto del hurto. Y empezamos a arrancar los frutos malos que damos, pero no nos damos cuenta que esos frutos van a seguir saliendo. ¿Por qué? Porque se alimentan de una raíz. Y esa raíz está en el corazón. Paul David Tripp dice, el corazón del problema es el problema del corazón. Su problema no es su problema es su corazón. ¿Cuántas personas vienen a los pastores? Pastor, viera que tengo un problema. Y empiezan con toda la telenovela de su problema. Al final concluimos, ese no es su problema es su corazón. Pero es que es la culpa de los demás. Y es cierto, vivimos en un mundo quebrantado y en muchas ocasiones otros van a pecar contra mí, es cierto. Pero también yo voy a responder pecaminosamente al pecado de otros. Y por tanto el problema sigue siendo mi corazón. No se trata solo de que otros pecan contra mí, se trata de responder pecaminosamente al pecado de otros. Lastimosamente la cultura moderna se está alejando de esta responsabilidad individual y propia. Sin afán de criticar o de sobrecriticar a la psicología, porque en algún aspecto la psicología será una buena herramienta, pero puedo decir que uno de los principales errores de esta rama es culpar a todo lo que está alrededor, excepto la responsabilidad personal que yo tengo. ¿Verdad? Voy a hablar aquí de un tema que se ha popularizado, al menos yo trabajo mucho en consejería en mi iglesia, y les puedo asegurar que en el mes me llegan bastantes casos de estos. Tengo ansiedad, pastor. Tengo crisis de ansiedades y estoy luchando contra la ansiedad. ¿Por qué? Porque es que mi crianza fue así, mi contexto es este, en mi trabajo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto, pueden haber elementos externos que detonen un comportamiento de ansiedad en el corazón de los hombres. Y es cierto, médicamente hablando, podemos tener algunos indicios o algunas respuestas de nuestro cuerpo, biológicamente hablando, que demuestran ansiedad. Pero hay responsabilidad en los pensamientos de nuestro corazón que alimentan esa ansiedad. Y esto no se lo va a decir una persona hoy por hoy, porque es muy complejo decirle a una persona, usted lo que necesita es arrepentirse. No, todo lo que está a mi alrededor
Todos los que están a mi alrededor son los culpables de lo que me está pasando. Yo no. No, un momento, sí, usted también tiene parte en su responsabilidad, porque hay algún pensamiento que está alimentando esa ansiedad. Hay alguna motivación, hay algún deseo que está alimentando eso. Y así puedo seguir hablando de otros ejemplos. Hermanos, en resumen, con este primer punto a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Idolatría es cambiar a Dios por cualquier idea, persona o cosa inferior a Él. Esta idolatría nace en el corazón, es el pecado detrás del pecado. Por tanto, el pecado no son solamente sus acciones, el pecado también son sus deseos, sus motivaciones y sus pensamientos que nacen de su corazón para llegar a las acciones que usted practica. Aún cosas santas pueden ser hechas con un deseo y una motivación pecaminosa. ¿O acaso no se recuerdan al Señor Jesús hablando en el Sermón del Monte, diciendo, cuando oren, ¿es bueno orar, hermanos? ¿Sí? De hecho, en el Sermón del Monte Jesús no está prohibiendo orar, está dando por un hecho que las personas van a orar. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar y que toquen trompeta delante de ellos para ser vistos por los hombres. Cuando den limosna, no sean como los hipócritas. ¿Es malo dar limosna, ayudar a los necesitados con nuestros recursos? No, pero no sean como los hipócritas que lo hacen para ser vistos por los hombres. ¿Cuál fue la motivación? Ser vistos por los hombres. Cuando ayunéis, no se ponga ahí con esa cara de tengo hambre, véanme, mi piedad. ¿Cuál es la motivación detrás de una persona que ayuna así? Ser visto por los hombres. Dice, no, ustedes no hagan eso, ustedes hagan lo siguiente, cuando oren, cuando den limosna, cuando ayunen, háganlo en secreto para que Dios los vea. Esa es la motivación, Dios. Dios es la motivación de mis acciones. Y el Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Pero vean a lo que voy, aún la oración, la limosna, el ayuno, el servicio, la alabanza, la predicación, puede ser con una motivación pecaminosa. Yo sé que aquí hay hombres que se están preparando para la predicación que predican. Yo sé que aquí hay pastores y eso es una lucha de nuestro orgullo, hermanos. Y a veces podemos empezar a levantar un ídolo en nuestros corazones, la aprobación de la gente. Y por eso ídolo muchas iglesias han desviado doctrinalmente, porque el pastor, con tal de perseguir la aprobación de la gente, predica lo que las personas quieren escuchar. Los que aquellos que tienen comezón de oír quieren escuchar para ganarse la aprobación de ellos. Tal como en la predicación anterior se mencionó a Aarón. Yo creo que él estaba pensando en la aprobación de la gente. Y antes de levantar ese becerro, ya había un ídolo en su corazón. La acción fue mala, sí, pero nació de un corazón donde se fabricó primeramente ese ídolo. Ahora, segunda pregunta que nos vamos a hacer. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan grave la idolatría? Bueno, podemos volver a Jeremías capítulo 2 y notar específicamente en el versículo 13 el siguiente énfasis. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y se han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Abandonar a Dios para pensar en nosotros es lo que hace grave los pecados de idolatría. Diciéndolo de la siguiente forma, la idolatría o el idólatra, al pensar en sí mismo, su placer y su satisfacción, deja de pensar en Dios y en el prójimo. Deja de pensar en Dios y en el prójimo. El idólatra piensa en sí mismo, no en Dios ni en su prójimo, y eso lo lleva a una falsa adoración y a una falsa relación con otros. ¿Por qué es tan peligrosa la idolatría? Porque las personas están viviendo en un engaño. Los cristianos que están cayendo en pecados de idolatría creen que adoran a Dios, pero no lo están adorando.
Y eso es grave. Las personas que están en pecados de idolatría, los cristianos que están en pecado de idolatría, creen que tienen buenas relaciones con sus hermanos, pero no. Están siendo engañados. Tanto su relación horizontal, su relación vertical, es decir, usted y Dios, como sus relaciones horizontales, es decir, usted y su prójimo, están tergiversadas por el pecado de la idolatría. ¿Por qué? Porque abandona a Dios para pensar en sí. Esto viola el primer y gran mandamiento. ¿Se recuerdan cuando le preguntaron a Jesús? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando somos idólatras, no amamos ni a Dios ni al prójimo. De hecho, voy a citar de nuevo a Paul Tripp en una frase. Dice, el idólatra, en vez de amar a las personas y utilizar las cosas para demostrarlo, ama las cosas y utiliza a las personas para obtenerlas. ¿Se están dando cuenta de lo profundo que es esto? ¿Y por qué es tan grave caer en los pecados de idolatría? Porque ¿qué ama usted y qué está haciendo para recibirlo? ¿Cuáles son sus esfuerzos para recibir lo que usted ama? Pensemos en un predicador, pensemos en una persona que alaba al Señor con la música. Y si esa persona ama el aplauso de la gente, lo va a perseguir. Va a perseguir ese aplauso. Indiferentemente que esté en un culto de adoración, que esté predicando la palabra de Dios, si esa persona ama la aprobación, lo va a hacer. Y cuando alguien se interponga en el deseo de su corazón, eso va a generar en él ira, insatisfacción, dolor, etcétera, etcétera. ¿Qué ama usted? ¿A las personas o a las cosas? Bueno, y aquí estoy metiendo a Dios en la categoría de persona. Claramente estamos hablando de la persona divina, ¿verdad? Dios en tres personas. ¿Utilizamos las cosas para demostrarle a Dios que lo amamos? ¿O utilizamos las cosas para demostrarle a otros que los amamos? ¿O utilizamos a las personas para obtener las cosas? ¿No se le parece esto como muchos adoran a Dios? Dios, yo te amo, pero deme. ¿Verdad? Yo te amo, pero por favor deme. Si Dios nos extendiera la mano para saludarlo, no lo saludaríamos así, lo saludaríamos así. Por favor, deme. Y todas nuestras oraciones giran alrededor de pedir, 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 pedir. ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos. Y esto genera una gran insatisfacción en nuestro corazón. Y de hecho esto es una cualidad de los ídolos. Los ídolos nunca van a satisfacer como Dios verdaderamente puede satisfacer nuestros corazones. Los ídolos siempre nos van a dejar con hambre y con sed. Siempre. Hay un poeta griego, tiempo antiguo, Horacio, es un gran poeta griego, y de hecho murió unos poquitos años antes de que Jesús naciera. Y Horacio, en un libro llamado Arte Poética, hablando sobre escritura de poema y cosas por el estilo, él cita el siguiente fragmento, y póngame atención. Dice, aunque Neptuno, hablando de Neptuno como un dios, ¿verdad? Aunque Neptuno, ahora refugiado en tierra firme, guarde los vientos aquilones, de los vientos aquilones las flotas de las naves. Los vientos aquilones son los vientos del sur, ¿verdad? Es un nombre de deidad que se le dan. Aunque guarde de los vientos aquilones las flotas de las naves, obra digna de reyes. Y aunque ahora una laguna estéril, que antes era un lugar para remos, alimente a todas las ciudades de su entorno y sienta encima el peso del arado. Y finalmente, aunque cambie un río su curso que dañaba las cosechas, aprendiendo un mejor itinerario, aunque pase todo eso, que Neptuno haga toda esa obra, aunque todo eso suceda, se perderá lo que hacen los mortales. ¿Notan la insatisfacción en las palabras de Horacio? Aunque Neptuno haga todo para nuestro bien, las flotas de las naves lleguen a su destino porque Neptuno controla el viento, las cosechas sean guardadas porque Neptuno cambió el curso de los ríos.
aunque pase todo eso, se perderá lo que hacen los mortales. O como diría Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Notan esa insatisfacción? Es decir, no importa en lo que emprendamos, todo se va a perder. ¿Por qué? Porque esto es un estilo de vida que pone los ojos en los ídolos. Y los ídolos siempre generan insatisfacción. ¿Cuántos hombres solteros hay aquí? ¿Sí? ¿Hay algunos? Bien. Ok. Voy a poner esto desde una perspectiva más práctica. El hombre soltero tiene algunas luchas específicas y una de las luchas gira alrededor de los pecados que tienen que ver con tema sexual, ¿sí? Y yo creo, bueno, esto no es solo hombre soltero en general, pero voy a ponerme en este panorama para que me entiendan un poco mejor lo que estoy diciendo. Hay un placer que el hombre puede perseguir para su satisfacción y es el placer sexual. ¿Es pecado el sexo? ¿No? ¿Es pecado el sexo, hermano? No. De hecho, y piense con atención lo que voy a decir, ningún placer es pecado. Ningún placer es pecado. Yo no sé si en alguna oportunidad han leído un gran libro, y si no lo han leído, vayan, léanlo. Un gran libro de un autor llamado C.S. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Yo creo que es su obra literaria más bien ejecutada, o mejor ejecutada, ¿verdad? Esta obra literaria, no tanto por su contenido teológico, sino por la forma en la que acomoda sus ideas. Tiene una trama, y la trama es, hay un demonio de rango mayor que le escribe cartas a su sobrinito demonio de rango menor, aconsejándolo de cómo debe tentar al ser humano que le fue asignado. Entonces, este demonio de rango mayor le dice, querido Orugaro, te voy a decir los siguientes consejos para que logres tentar a esta persona. Y empieza. Bueno, en ese libro, Cartas del Diablo a su sobrino, hay una frase de ese demonio de alto rango que estremece mi corazón y dice, hablando de los demonios, nosotros no somos creadores de placeres. Solo el enemigo, refiriéndose a Dios, puede crear placeres. Lo único que nosotros hacemos es ofrecerlos en momentos o en grados que sobrepasan los niveles de lo que Dios creó. Por tanto, el sexo no es malo, es un placer creado por Dios, porque apunta a un placer más grande y nos recuerda una relación profunda que hay entre Él y su pueblo. ¿Amén? Pero cuando eso se hace en grados, en momentos o en circunstancias no aprobadas, ese placer se convierte en algo pecaminoso. Jóvenes solteros en muchas ocasiones tienen la tendencia de practicar actos sexuales fuera del marco matrimonial. Y por tanto, un placer que era bueno, lo disfrutan en un tiempo erróneo. ¿Qué genera eso después? Vacío. Insatisfacción. Esos minutos de placer luego se convirtieron en un vacío profundo en el corazón. ¿Y saben cuál es el engaño del enemigo? Intensifique su práctica sexual para llenar ese vacío. Entonces, se intensifica esa práctica. ¿Y qué hay en el corazón? Más vacío. ¿Por qué? Porque eso es una cisterna rota. ¿Notan el ejemplo, hermanos? No hay ningún placer que sea malo. Solo hay formas en las que se nos presentan en momentos o en circunstancias que no son aprobadas por Dios. Cualquier placer, mencióname cualquiera. Relaciones sexuales, comer, pasear, jugar, los deportes, la actividad física, mencióname lo que sea, no hay placer que sea malo, pero cuando excede los límites que Dios ha colocado, eso daña nuestros corazones y se convierte en nuestros ídolos. Ahora, viene una pregunta, tal vez usted ya está siendo confrontado con esto y dice, si la idolatría es un pecado tan profundo, entonces ¿cómo lo detecto? ¿Cómo detecto que yo estoy siendo un idólatra? Si Dios es la fuente de agua viva y yo lo estoy cambiando por cisternas rotas, ¿cómo detecto que tengo cisternas en las cuales estoy confiando para mi placer? ¿Cómo detectarlo?
yo le tengo algunas preguntas que nos podemos hacer. 5 preguntas en específico. Primero, ¿estás dispuesto a pecar para obtener lo que deseas? ¿Estás dispuesto a pecar para obtener lo que deseas? ¿Qué desea su corazón? ¿Está dispuesto usted a pecar para obtenerlo? Si la respuesta es sí, muy posiblemente ya podemos empezar a rastrear un ídolo. 2. ¿Está dispuesto a pecar para retener lo que tienes? No solo para obtenerlo, sino para retenerlo. Ya le hablé a los solteros. Ahora pregunto, ¿cuántos abuelitos hay aquí? ¿Ahí? Sí, abuelitos. Bien. Si la idolatría es cambiar a Dios por cualquier idea, cosa o persona, abuelitos, tengan cuidado, porque ustedes también pueden caer en idolatría a través de personas muy amadas en sus corazones, como son los nietos. Y suele suceder. Hay que decirlo con la franqueza y la tristeza del tema, suele suceder. Hay un pastor que pone este ejemplo. En su iglesia están tratando de hacer un esfuerzo misionero para llegar a una zona no alcanzada. Y en este esfuerzo misionero están orando como iglesia y están levantando un equipo para ir a explorar el lugar. Y si el equipo ve el sitio y se siente atraído por el sitio, entonces se emprenderán algunos esfuerzos por enviar misioneros a ese sitio. Entonces, esa iglesia local en Estados Unidos reúne personas y dice, vamos a ir a ese sitio. ¿Quién quiere ir? ¿Quién se quiere anotar? No necesariamente para que sean los misioneros que van a ir y van a permanecer ahí, sino vamos como un equipo de nuestra iglesia local y si alguien eventualmente tiene el anhelo de quedarse, lo apoyamos. Una pareja, un matrimonio joven, levanta la mano y dice, nosotros queremos ir. Tenemos 2 hijos. Pero no hay problema, vamos a ir a esa expedición. Vamos a ir a ese viaje y vamos a hablar con los abuelitos para que cuiden a nuestros hijos mientras vamos a ese viaje de expedición y luego regresamos y pensamos qué hacer. Todo bien hasta el momento. Cuando se lo comunican al abuelo, el abuelo fue 40 años pastor, ya pensionado, ya retirado, le comunican la idea y esta persona estalla en una ira indescriptible. Dice, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que ustedes van a ir ahí? Siquiera considerar llevarse a nuestros nietos. ¿Cómo se les ocurre? Nos mudamos de estado para poder estar cerca de ellos. Y ahora ustedes se los van a llevar lejos de nosotros. ¿Cómo se les ocurre? Empezó a decir cosas que luego no se podía arrepentir a su hijo. Usted es un ingrato, toda su vida fue así. Usted es una persona que siempre ha pensado solo en usted y nunca en los demás, etcétera, etcétera. Empezó a mandar cartas vía correo electrónico al pastor a decirle, usted es un tonto, usted es un loco, ¿cómo se le atreve a enviar a jóvenes que tienen todo un futuro en este lugar? Empezó a mandar noticias de tráfico de niños en ese país donde iban a ser enviados y decirle, vea lo que usted va a exponer a mi familia. Al final indispuso a la pareja de emprender su viaje y todo terminó. Qué dicha, no van a ir. ¿Estuvo dispuesto esa persona a pecar para retener lo que amaba? ¿Sí? Ofendió a su hijo, y respetó una autoridad pastoral. Empezó a tergiversar verdades y a utilizarlas a su conveniencia. Todo eso es pecado, hermanos. Pero pecó con tal de retener lo que amaba. En ese caso particular, sus nietos. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. ¿Son malos los nietos? Bueno, en algunos casos sí, ¿verdad? No, claro, es un amor indescriptible el de los abuelos hacia sus nietos, esos abrazos, esos besos, ese cariño, pero cuidado si usted está alimentando un ídolo en su vida. ¿Puede estar sucediendo? ¿Está dispuesto usted a pecar para retener lo que tiene?
Ahí puede usted encontrar un ídolo. Tercera pregunta. ¿Cuándo es que tus emociones gritan más fuerte? Muy posiblemente aquello que lo altere más o que lo haga sentir más feliz sea un ídolo en su vida. Cuando sus emociones gritan más fuerte, quizá ahí sea un indicio para encontrar si hay un ídolo en nuestros corazones. Pasa mucho con aficionados al deporte. ¿Tiene algo de malo el deporte? No. Pero usted los ve en un culto cantando. Pero usted los ve en un partido de su equipo. Es domingo, no me importa, yo voy a ir a gritar con la barra, yo no me voy a congregar, yo voy a gritar y apoyar a mi equipo de fútbol. ¿Es un ídolo o no? Sus emociones salen muy fuerte, gritan mucho. Hermanos, nosotros estamos ubicados algo cerca del estadio, en nuestra iglesia local. Y se oye mucho, se oye muchísimo cuando ellos están en partido. Y bueno, tampoco es que estamos a la pura par, ¿verdad? Estamos a cierta distancia considerable. Y se oye mucho. Un día estábamos en un culto de oración y escuchábamos los gritos, ¡gol!, retumbando. Y en el culto de oración unas 20 personas tratando de concentrarnos para poder orar al Señor mientras estábamos haciendo lo que hacíamos. Y escuchábamos ese bullicio de quién sabe cuántos. Mientras estábamos experimentando eso, le decíamos a la congregación, ¿quién habla más fuerte, ellos o nosotros? La voz de ellos en el estadio llegaba hasta nuestro templo, pero la voz de nosotros llegaba hasta el cielo. Estábamos orando y el Rey de Reyes inclinó su oído y nos escuchó. Esas personas piensan que están tomando aguas de una fuente de vida, pero no, es una cisterna rota, que no puede retener agua. Y al final su equipo va a perder otra final y usted va a tener otra vez insatisfacción en su corazón. Ya no sigo con eso, ¿verdad? Porque voy a despertar emociones que gritan muy fuerte. ¿Vieron cómo gritan las emociones, hermanos? ¿Vieron? Muy bien. Pregunta número 4. ¿Qué rastro está dejando tu dinero, tu tiempo, sobre tus más grandes intereses? ¿Se recuerdan el cuento de Hansel y Gretel? Iban dejando el rastro para saber por dónde regresar. Bueno, nosotros también dejamos un rastro de los dioses a los cuales vamos a adorar y de los altares a los cuales nos vamos a inclinar. Y ese rastro es el tiempo que invertimos, el interés que invertimos, el dinero que invertimos en aquello que verdaderamente nos interesa. Y eso va dejando un rastro acerca de cuál es su ídolo. Vuelva a ver su agenda semanal. ¿Cuántos días a la semana usted dedica a lo que dedica? ¿Cuántas horas a la semana usted dedica a lo que dedica? Y piense, ¿quién es su Dios? A la luz de lo que su horario dice, de lo que su desembolso económico dice. ¿Quién es su Dios? ¿Se imaginan que contraten un detective para que los persigan a ustedes? Los van a perseguir para verlos profundamente en su día a día, pero no pueden hablar con usted. Claramente, un detective anda en las sombras, no puede tener una conversación con usted, simple y sencillamente lo sigue. ¿Dónde va? ¿Dónde gasta su dinero? ¿Dónde invierte su tiempo? Y esa persona luego se le pregunta, ¿cuál es el interés más grande de la persona que usted está investigando? ¿Qué diría? Yo quisiera que todas las respuestas aquí fueran Dios. Me va a ver salir de mi casa para servirle, para honrarle, pero lastimosamente no en todos los casos. ¿Cuántos altares se están construyendo en los gimnasios? ¿Cuántos altares se están construyendo en, no sé, cualquier otra cosa que usted pueda pensar? Salones de belleza, bueno, espero que aquí no, ¿verdad? En el caso de las damas. ¿Cuántos altares se están construyendo? Donde invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro interés. Eso parece ser inofensivo, pero no es inofensivo, hermanos. No sé si
recuerdan esa obra literaria antigua, La Odisea, ¿verdad? Para algunos fue una odisea leerla en su colegio, y yo creo que ya no es una lectura obligatoria. Pero bueno, en La Odisea hay una escena bastante interesante, y esta escena es cuando el personaje principal, Odiseo o Ulises, se encuentra en un lugar donde están los cíclopes, ¿verdad? Y lo agarran, lo atrapan en una cueva y lo retienen. Y este cíclope malvado, Polífemo, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Ulises responde, ¿alguien sabrá? No. Ulises responde, yo me llamo Nadie. Ulises no tenía fuerza de dioses. Ulises lo que tenía era ingenio, según la trama. Y él le dijo al cíclope, yo me llamo Nadie. Y el cíclope le creyó. Está bien. Un día, mientras estaba el cíclope durmiendo, Ulises agarró una flecha y la clavó profundamente en su ojo. Y el cíclope se levantó y empezó a decir, gritando y de manera eufórica, ¡nadie me ataca! ¡Nadie me ataca! Mientras Ulises podía escapar, porque las personas veían a Polífemo y decían, está loco. Dice, nadie lo ataca. ¿Para qué grita? Así son los ídolos en nuestras vidas. Yo no soy nada. Tranquilo. Siga invirtiendo lo que usted invierte en mí. No pasa nada. Yo no soy nada. Pero cuando nos claven esa flecha en nuestro ojo y nosotros pidamos ayuda, ahí vamos a ver cómo esa astucia nos mató. Última pregunta en cuanto a este tema. Ya casi concluyo, hermanos. ¿A dónde acudes cuando necesitas refugio o descanso? ¿A dónde acudes cuando necesitas refugio o descanso? Hermanos, presten atención, hombres, varones, escúchenme con atención. Presten atención a ¿qué hace usted cuando está muy cansado? Y muy posiblemente ahí haya rastros de un ídolo. ¿Qué hace usted cuando está muy cansado? Tal vez la pregunta sea, duermo. Pero no en todos los casos, esa es una fuente de refugio para todos. Voy a mencionar algo muy de hombres, porque estoy en una conferencia de hombres, ¿verdad? Masturbación. Es uno de los pecados con los que las personas más luchan, vinculado al pecado de la pornografía, que más relaciones directas tienen con la sensación de cansancio en el varón. Y muy posiblemente ahí hay un rastro de un ídolo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde usted está buscando refugio y descanso. Usted está muy ajetreado, está muy cansado, hay muchas cosas en su mente. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos, hombres? Es serio, ¿verdad? Y usted puede ponerse reglas. Oh, no, ya, Dios, ya no voy a ver más pornografía. Esa es la acción. ¿Cuál es el pecado detrás del pecado? Usted está acudiendo a una cisterna que no le puede dar satisfacción porque es una cisterna rota. Usted tiene sed de ser satisfecho, pero esa cisterna no le puede dar agua para siempre. Y usted ha cambiado a Dios y a todo lo que Él ofrece por algo momentáneo y busca su refugio en eso. En algún momento eso lo va a decepcionar. Y seguimos acudiendo a ese tipo de refugios para calmar nuestro corazón, para sentirnos descansados. Ahora, todo esto parece muy abrumador, ¿verdad? Quiero hacer una pregunta más. Si la idolatría es un pecado tan serio, ¿cómo combatirlo? ¿Cómo combatir la idolatría si es un pecado tan serio que aún nosotros los que somos hijos de Dios, el mismo apóstol Juan le dijo a los destinatarios cristianos, guardaos de los ídolos? ¿Cómo puedo combatir esta tentación de cavarme para mí mismo una cisterna rota que no retiene agua? Abandonando la fuente de agua viva que me ha sido otorgada. ¿Cómo combato con esto si puede nacer en cualquier segundo, minuto de mi día?
En cualquier momento yo puedo cambiar a Dios y la gloria que Él merece recibir para darle gloria a otra cosa, idea o persona. ¿Cómo combatirlo? Aquí hay una clave interesante que podemos mencionar y es: a mayor idolatría, menor adoración a Dios y viceversa. A mayor idolatría, menor adoración a Dios y viceversa. Entre usted más adora a los ídolos, menos adora a Dios. Entre usted más adora a Dios, menos adora a los ídolos. ¿Me siguen, hermanos? Por tanto, ¿qué debo hacer? La respuesta lógica y racional es: yo debo preocuparme de una manera disciplinada por adorar a Dios. Sin embargo, a veces la adoración es de los labios para afuera. ¿Se recuerdan a Dios diciéndole a su pueblo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí? La adoración no es cantar, hermanos. No, la adoración no es cantar, no es venir a decir palabras bonitas al cielo. Es mucho más que eso. El caso del detective que les mencioné anteriormente, ese detective puede indagar a qué adora a usted, aunque usted no diga ni una sola palabra con sus labios. Ese detective que lo persiguió puede darse cuenta qué es lo que usted adora. Entonces, ¿cómo combatir la idolatría? Necesitas adorar a Dios. Pero la siguiente pregunta es: ¿cómo adorar a Dios? Pues necesitas contemplarlo. Y aquí podemos decir: a mayor contemplación, mayor adoración. A mayor contemplación, mayor adoración. ¿Cuántos casados? Estoy usando bastantes ejemplos, muy bien. ¿Cuántos casados? Bien. A mayor contemplación de su esposa, palabras más bonitas y más profundas para su corazón, usted le puede decir a él. Si usted se quiere quedar con piropos superficiales, con tal de ganarse el favor de su esposa, tratando de, no sé, googleando, ahí Google, dígame un piropo para llegar a decirle a mi esposa. Y no sé, Google le recomienda el libro de Cantares. Y usted llega con un piropo bien creativo, ¿verdad? Como el cuello de las torres de... Y su esposa: ¿qué me está diciendo? Porque ese piropo no proviene de una contemplación a ella. Pero si usted la contempla, en su dedicación, en su esfuerzo, en sus características, y sus palabras dan al punto de lo que ella ha venido demostrando ser, y ella puede concluir: me está viendo, y por eso me dijo lo que me dijo. Yo sé que todos los esposos hemos luchado en alguna ocasión con aquella esposa que dice: ¿qué ve diferente? ¿Qué me ve diferente? Y empezamos: ¿qué será? Las uñas, el pelo, los zapatos. ¿Qué busca esa esposa cuando pregunta eso? Contemplación. Yo quiero que usted me observe. Y se imaginan ese esposo detallista que entra a su casa y dice: ¡wow! Te cortaste las puntas, ¿verdad? ¿Cómo lo notó? Sí, qué bueno es mi esposo, cómo me ve cada detalle de mi vida. Eso que me dijo me hace entender que me observa. Bueno, es muy difícil que interpretemos que se cortaron las puntas, ¿verdad? Pero me voy a entender con lo que estoy tratando de comunicar, hermano. Si usted ama a Dios y quiere adorarlo, usted va a contemplarlo tal y como Él es, para poder adorarlo de una manera profunda y efectiva. De hecho, el texto de Jeremías capítulo 2 dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel estaba contemplando a Dios como una fuente de agua viva? No, Dios es una fuente de agua viva, pero el pueblo de Israel no lo contemplaba así. Lo contemplaba como algo que podemos cambiar por algo mejor.
Hermanos, si nosotros vemos el valor inmenso de nuestro Dios, nada va a ser tan valioso como Él para sustituirlo. A mayor contemplación, mayor adoración. Y cuando se nos ofrezca cualquier cosa pecaminosa, yo voy a decir, mi Dios es mayor, Cristo es suficiente. Yo no necesito eso. Yo no lo necesito, porque a mayor contemplación, mayor adoración. Vea a Dios como una fuente de agua viva. Obsérvelo profundamente. Aquí hay una clave interesante para entender este tema. Y tal vez alguien diría, nadie necesita ir al seminario para entender esto, pero es una gran verdad. Antes de Éxodo 23 está Éxodo 21 y 2. No, Henry, ¿en serio? ¡Wow! ¿Cómo llegamos a esa exégesis tan profunda? ¿Cómo es posible? Yo nunca lo habría notado que antes de Génesis 23, de Éxodo 23, está Éxodo 21 y 2. Acompáñenme, por favor, a Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 23? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Pero qué dice Éxodo 21 y 2? Entonces Dios habló todas estas cosas, diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Notan que los mandamientos inician con la contemplación de quién es Dios? ¿Quién es Dios para el pueblo de Israel? Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy quien te saqué de la tierra de Egipto. Y cuando yo contemplo a ese Dios y digo, wow, es el Dios misericordioso, es el Dios bondadoso, es el Dios todopoderoso que abrió el mar y que mandó las plagas, es el Dios soberano, es el Dios piadoso, es el Dios. Ahora sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Empezamos por la contemplación y luego llegamos a la adoración. La adoración exclusiva. Pero ¿cómo voy a adorar exclusivamente a Dios si no lo contemplo? Contemplar a Dios profundamente me llevará a verlo como la fuente de agua viva y ninguna cisterna podrá satisfacerme. Ninguna cisterna. Agustín de Hipona decía que el corazón del hombre está hambriento de ser satisfecho de alguna forma, pero solo en Dios encontramos profunda satisfacción. Solo en Él. Y si yo lo veo a Él como la fuente de agua viva, como el Dios poderoso, majestuoso, soberano, bondadoso, misericordioso, fiel a su pacto, ¿qué otra cosa se me va a ofrecer? ¿Qué otra persona o qué otra idea me van a ofrecer a mí para adorarlo a Él? Para adorar o para sentirme lleno, nada. Él es suficiente. Yo podría aquí cerrar la Biblia y decir, hermanos, he terminado este sermón. El llamado a ustedes es que se vayan a sus casas y adoren más a Dios. Les pregunto, hermanos, ¿eso es suficiente? ¿Qué nos falta? Hay algo en esta receta que hace falta. La cruz de Cristo Jesús y su precioso evangelio. Y aquí es donde voy a llegar al siguiente punto. En su infinita gracia, Dios nos ha permitido contemplarle de una manera absolutamente profunda. ¿Saben qué tan profunda? Jesucristo vino y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quiere usted contemplar a Dios? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Y Cristo se hizo visible para nosotros por gracia. Nosotros no lo merecíamos. No hay nadie quien pueda ver a Dios y viva para contarlo, pero Cristo Jesús se hizo como nosotros para ser visto. ¿Notan la gracia que hay detrás de esto, hermanos? Usted puede contemplar profundamente a Dios porque Dios no estimó el ser igual a Dios. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta muerte de cruz. Se hizo visible, se hizo sacrificio por nosotros.
Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Yo no sé cómo voy con el tiempo, pero ya voy a terminar. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice: ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan. Porque celoso estoy de ustedes, dice Pablo a los Corintios, con celo de Dios, pues los desposee a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pablo está diciendo, yo tomé a Cristo y a la iglesia en Corinto y le dije: iglesia en Corinto, he aquí a tu esposo. Cristo, he aquí a tu esposa. Puede besar a la novia. El apóstol Pablo hizo eso, le presentó a Cristo a la iglesia en Corinto. Y luego sigue diciendo, versículo 3, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, aquí cobra más sentido porque usa a Eva, por la imagen de esposa desposada presentada a Cristo, ¿verdad? Como la serpiente engañó a Eva, temo que las mentes de ustedes sean desviadas, es decir, cambiar a Dios. Eso es idolatría. Pero desviadas ¿de qué o qué? Desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Lo contrario a idolatría es devoción a Cristo, porque a través de Cristo podemos observar profundamente a Dios. ¿Me siguieron, hermanos? ¿Quiere usted adorar a Dios? Ponga sus ojos en Cristo. ¿Quiere usted contemplar a Dios? Ponga sus ojos en Cristo. Y le aseguro que cuando usted esté luchando con esa imagen pornográfica, pero ponga sus ojos en Cristo, Cristo es más valioso que ese placer momentáneo que usted va a recibir. Le aseguro que cuando esa mujer esté coqueteando, que no es su esposa, usted ponga sus ojos en Cristo y Cristo es mayor que esos minutos de placer que usted podría obtener. Le aseguro que si usted pone sus ojos en Cristo y está la tentación de robar o mentir en su trabajo, Cristo es mayor que esa satisfacción o ese bien recibido. Cristo es mayor. Ponga sus ojos en Cristo, contemple a Dios y a mayor contemplación, mayor adoración. Por último, Colosenses capítulo 3. Con esto termino. Colosenses capítulo 3. Claramente aquí se va a hablar a creyentes. Y dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, noten esta idea condicional, y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes han resucitado con Cristo? Amén. Bueno, si ustedes han resucitado con Cristo, ¿cuál es el imperativo que Pablo va a arrojar en el instante? Busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Ingenuamente alguien preguntará, ¿qué? ¿Tengo que andar observando pajaritos y las nubes y el cielo y las estrellas? Busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está? Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, es decir, Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. ¿Notaron cómo se opone la idolatría a la contemplación a Cristo? Pongan su mira en las cosas de arriba, y esto es Cristo. Porque ¿qué hizo Cristo? Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado y resucitó. Y todos aquellos que confiemos plenamente en Él, obtendremos esa fuente de agua viva y ya no cisternas rotas que no nos pueden satisfacer nunca.
En Cristo tenemos toda la fuente de agua viva. Él se lo dijo a la mujer samaritana: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías de beber, porque yo te puedo dar de beber para siempre. Tenemos todo en Cristo. Por tanto, consideremos lo terrenal como muerto, como realmente está, muerto. Y esto terrenal es idolatría. Así que, hermanos, 2 males hizo el pueblo de Israel. Abandonaron a Dios y cavaron para ellos mismos cisternas rotas. Cambiaron a Dios. O como Pablo lo diría en Romanos, cambiaron la gloria al Creador por adorar a la creación. Cambiaron la verdad por la mentira. ¿Y qué es la mentira? Poder estar satisfechos sin Dios. Por esa mentira cambiaron a Dios. Pero a nosotros nos fue manifestado Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Y si la forma de combatir la idolatría es contemplar a Dios, nosotros podemos contemplar muy profundamente a Dios a través de Cristo Jesús. Así que, si usted ha indagado hoy en su corazón acerca de un pecado de idolatría y quiere arrepentirse de ello, pida perdón al cielo, pida perdón a Dios. Dígale, como el salmista dijo en algún momento: líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque usted ve el pecado superficial, pero hay un pecado detrás del pecado. Y pida: líbrame de los pecados que me son ocultos, pero también confíe en que contemplando a Dios más y más, usted se va a alejar más y más de la idolatría. Y la única forma de contemplar a Dios es contemplar a Cristo. A mayor contemplación, mayor adoración. Su tiempo, sus recursos, sus emociones cuando gritan, van a decir si Dios es su Dios o no. ¿Qué es aquello que usted acude para refugio? ¿A dónde acude usted para su refugio y su descanso? Eso va a comunicar si Dios es su adoración o no. Y se lo digo, hermanos, el mundo está urgido de adoradores de Dios, del Dios del cielo. El mundo está urgido de eso. Y a nosotros nos urge adorar a Dios, porque nuestro corazón estará insatisfecho a menos que le adoremos a Él. Mediten eso profundamente. Y espero que esto haya sido de reto y bendición a su corazón. Vamos a orar, hermanos.